desearía tener el tiempo de nombrarles uno por uno para darles la bienvenida especial. Nombrar las iglesias aquí representadas. No tenemos el tiempo y temo pasar por alto algunos. Quiero darles la bienvenida en nombre de Templo Calvario. A continuación, entonces, Centro de Literatura Cristiana, octubre 9 de 2010. Estimados hermanos de Templo Calvario, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin expresarles nuestro apoyo y felicitarles por haber contemplado 50 años en la presencia del Señor y sirviéndole en esta ciudad. Tenemos conocimiento de que ya en aquellos primeros años hubo un compañerismo especial entre hermanos de esa iglesia, de hermanos misioneros de SBC. También sabemos que desde el principio, desde esa iglesia, se comenzó a dar testimonio público en plazas y ferias, como también se comenzó a visitar el interior, donde se fundaron varias iglesias. Luego, con el paso de los años, siempre ha sido una alegría la amistad con creyentes del Templo Calvario por su fidelidad y testimonio al Señor. Que el Señor de la iglesia tenga a bien bendecirles y así seguir siendo un baluarte para Él en medio de todo lo que nos toca vivir en estos días. La gloria será para Él. Sus hermanos del Centro de Literatura Cristiana. Ejército Bíblico Uruguayo, Montevideo, 9 de octubre de 2010, a la amada Iglesia Templo Calvario. Doy gracias a Dios por la misión evangélica de Uruguay, por las iglesias que plantó en mi tierra natal y por los frutos de la Iglesia Templo Calvario. Al agradecer vuestra invitación, mi corazón se adhiere jubiloso a tan sentida celebración que os dice: yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Ismael Jiménez Carrasco, Ejército Bíblico Uruguayo. Queridos amigos y colaboradores del Templo Calvario, nos regocijamos por los 50 años de servicio a Dios allí en Montevideo, en Templo Calvario, y por todas las grandes cosas que Dios ha hecho con la gente maravillosa que se han entregado como instrumentos de justicia en las manos del Maestro para su obra y gloria. Al mirar atrás a los años y recordar toda la gente que ha sido salva en el ministerio, como también todos aquellos que han sido enseñados para enseñar también a otros, y lo están haciendo aún, estamos seguros que muchos asombrosos trofeos de gracia vienen a la mente. Solo la eternidad va a revelar la verdadera realidad de todo lo que ha sucedido allí a través de estos 50 años. Les deseamos congratulaciones doradas por estos años y oramos que ustedes sigan fieles a la palabra de Dios y al Santo Espíritu de Dios hasta que oigamos la trompeta cuando Él nos llame al hogar para descansar de nuestros trabajos. Sus consiervos en Cristo, Mel y Jan Wingrove. Queridos hermanos del Templo Calvario, gracias por participarnos acerca de tan especial oración que están celebrando. Me encantaría sin duda acompañarlos, pero están presentes en mi corazón y me regocijo por ustedes durante estos días. Así que festejen a lo grande, porque tenemos un Dios más grande que ha hecho maravillas y las seguirá haciendo por su misericordia. Me alegro tanto de que les ha hecho parte de ese plan y escuchar cómo les usa y la bendición que son para nuestra querida familia en Cristo. Dios les bendiga ricamente y deseo que disfruten del compañerismo y de la rica comida. Mis saludos desde Houston, Claudia Rodríguez y su familia. Yo no sé de dónde sacó esto de la comida. 9 de octubre de 2010. A mi estimada Iglesia
Misión Evangélica del Uruguay. Mis felicitaciones por este aniversario, deseando que la Iglesia y sobre todo la sana doctrina de la palabra de Dios permanezcan siempre en nuestro medio. Gracias a los diferentes pastores y obreros. Que Dios les bendiga con mucho cariño. Hannah Sieber. Muy apreciados hermanos del Templo Calvario, 50 años es tiempo considerable para dar gracias a Dios por la permanencia de una congregación dentro de un templo que se edificó con entusiasmo y expectativa. Soy testigo de ese evento, porque tuve la bendición como estudiante del instituto gozar del acto de graduación a pocos días de haberse inaugurado el templo. Llegó el año del jubileo bíblico y es mi oración que el Señor les renueve con grandes bendiciones, no solo a nivel congregacional, sino en la visión de alcanzar almas, como marcó la característica que recibieron de sus fundadores, los hermanos Daywood. Con todo mi amor fraternal les saludo mediante las hermosas palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Rosa Maracillán. Al pastor y a nuestros queridos amigos y amados miembros del Templo Calvario en Montevideo, Uruguay. Felicitaciones por 50 años de fidelidad a Dios y a su palabra. Nuestro amor, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes, hoy y en los años que están por delante. Les extrañamos, alabamos al Señor por este tiempo tan especial de regocijo. Que el Señor continúe bendiciéndoles y usando a cada uno de ustedes a medida de que ustedes permanecen fieles al ministerio del cual han sido llamados. En su amor y servicio, George y Mary Chelsea. Antes de venir a la iglesia, tomé el teléfono y llamé a George y a Mary para saludarles y expresarles nuestros cariños y decirles que ellos son muy importantes para nosotros. Quisiéramos que ellos estuvieran en este día con nosotros. El Señor sabe por qué no han podido estar. Ciertamente ellos no están de corazón, que nosotros lo sentimos. Así que es un tiempo de regocijo. Así que alabemos a nuestro Dios y disfrutemos de su presencia entre nosotros. En primer lugar, queremos dar gracias y alabanzas a Dios que hoy podemos celebrar los 50 años del Templo Calvario. Hace 50 años que este edificio fue dedicado a Dios. Tuvimos una fiesta muy especial, parecida a la de hoy. Hubieron muchos números especiales de instrumentos musicales, cantos, etc. Las reuniones se llevaban a cabo por varios días. El templo se llenó de gente de tal manera que los bancos no alcanzaron, como hoy. Y había que poner sillas hasta la puerta de entrada, mientras que hoy lo ponemos al costado también. Nuestro primer pastor fue Oscar Baglietto. Antes de seguir adelante con la historia de la iglesia, siento necesario mencionar los siervos de Dios que hicieron posible la construcción de este edificio. Me refiero a los fundadores de la Misión Evangélica del Uruguay, el doctor Federico Daywood y su señora Seba. A ellos cariñosamente les llamábamos Pa y Ma. Pa y Ma llegaron al Uruguay con su única hija de 9 años en el mes de abril de 1946. Pa y Ma tenían un claro llamado de Dios y confianza de que Dios
materiales, pero sí sabían que la predicación del Evangelio resultaría en almas convertidas y vidas transformadas. Así que con mucho entusiasmo oraban y planeaban para establecerse aquí. Para Pademol no fue ningún motivo de desaliento el comentario que le hizo otro misionero extranjero que había estado trabajando aquí ya por años. Este le dijo: usted no va a poder hacer mucho aquí. Su edad y la barrera del idioma será un gran impedimento. Pero aquella aparente piedra de dificultad se transformaría en un escalón todavía más alto. Así que va oró a Dios que le proveyera un traductor. Y Dios lo hizo. Desde aquel día hasta ahora nunca faltó un traductor. Siempre había uno o más para que sirviera en este ministerio. Allí también vemos la fidelidad de nuestro Dios. La meta de Padre Wolf era de poder entrenar a nuevos convertidos a fin de que ellos fueran haciendo cargo de alcanzar a sus propios paisanos con el mensaje del Evangelio. Pa comenzó un entrenamiento bíblico en su propia casa, y de estos primeros alumnos salió a la obra Chelo Tigrón, quien llegó a ser el primer evangelista de nuestra misión. En el año 1952 se abrió oficialmente el primer Instituto Bíblico de Uruguay, que hasta hoy ha mantenido sus puertas abiertas, instruyendo con la palabra de Dios a muchos estudiantes a lo largo de los años. De ahí han salido muchos obreros para trabajar en el ministerio del Señor, tanto aquí en Uruguay como también en otros países. De las reuniones en el lugar de los tables, se comenzaron las reuniones en el lugar de la calle Orgulloso Terra 1690, que amorosamente los hermanos de la Iglesia Armenia nos prestaron por muchos años. Pero el deseo y la oración de los tables era tener su propio local. A 2 casas de la casa de la misión, aquí en la calle Garibaldi, casi 8 de octubre, había un local para venta. En ese momento era un lugar de jovencitos, varones. Llegó el momento y se concretó la compra. En aquellos días consiguieron los fondos para comprar y edificar fue un gran desafío de la oración, fe y esperanza en Dios. Finalmente, un 9 de octubre de 1960 se hizo la inauguración y dedicación de este lugar, Templo Calvario, para la gloria de Dios. El arquitecto del edificio fue el señor Aldo Tossi, anciano de la Iglesia de los Hermanos Libres. Esta iglesia madre tuvo desde el principio una gran diversidad de ministerios, especialmente de evangelización, bajo el liderazgo del pastor Oscar Barriento, y continuaron con los pastores que estuvieran después de él, como clases de niños al aire libre, ministerios en la cárcel, predicación en la Plaza Libertad en pleno 18 de julio los sábados de noche, y domingos la predicación de la feria de Tristana Baja, que aún hoy se hace hasta este día. Y años después se agregó el ministerio de evangelización en el hospital de Rosel y hogares de ancianos.
que a partir de junio de 2007 Dios nos dio como pastor al hermano Gustavo de Oliveira. Nos faltaría el tiempo para mencionar hermosas historias del triunfo del Evangelio en la conversión maravillosa de muchas almas, pero también hubo el intento del enemigo por debilitar, por quebrar, por desalentar la congregación. Pero por la gracia de Dios, la obra sigue adelante hasta este día. A Él le damos las gracias y la gloria. Esta iglesia está muy agradecida a los pastores de la misión evangélica del Uruguay que predicaron para nosotros un periodo de tiempo que no teníamos el pastor. También el pastor Miguel Garoni nos ayudó por varios meses seguidos, don Luciano, y también el hermano John Jensen, que no podemos olvidar que pasó muchos meses en Uruguay, sirviendo con la predicación y la enseñanza. Quiera Dios recompensar a cada uno abundantemente. Y nuestro deseo y oración es que Dios nos ayude a permanecer fieles en sus caminos y que Dios nos use como congregación para traer bendición y esperanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así
y estaba pensando en permitir la libertad que voy a tener ahora, mientras estaba ahí sentado, había una frase que quiero decir, y es: Yasni, si mamá estuviera aquí, ella estaría contenta hoy. Pero una cosa es cierta, sus oraciones han sido contestadas. Hermanos, igual que sus oraciones, por Yasni, por mí, por otros jovencitos en España, muchos de tus hermanos oraron para que Dios usara sus vidas. Y es interesante desde ahí en España recordar a hermanos como Blanca Szymanski o Milton Portugal, que fue nuestro pastor, los hermanos Kovalchuk, que tenéis aquí, aparte de la familia también, los hermanos Santoro, hablar y conversar en cuanto a lo que Dios había hecho aquí en España. Y para nosotros, jovencitos, había algo que nos llamaba la atención. Primero eran las tortas fritas. Creo que eso fue lo que usó Blanca para empezar a ganar nuestro corazón. El mate, con un poco de azúcar. Pero hermanos, lo que oía nuestros oídos vez tras vez era lo que Dios estaba haciendo en un lugar llamado Templo Calvario. Oramos por una joven que había venido aquí para prepararse el Shumai y conoció a un gallego, a Manuel Moyano. Se casaron y el Señor hizo preciosas cosas con ellos. Hermanos, no es precioso, somos una familia. Un día estaremos ante aquel que sin haberle visto ama nuestra alma. ¡Qué reunión va a ser aquel día! Cuando por fin estemos ante aquel que es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Si usted es la primera vez que está aquí y apenas puede entender por qué amamos tanto a alguien que no hemos visto, quiero invitarle a que escuche atentamente durante estos minutos. Quiero hablar de Él, de aquel que ama mi alma. Pero no soy capaz de hacerlo. Mis piernas están temblando, gracias a Dios por el púlpito. Mi corazón también tiembla. Pero ¿cómo no puedo hablar de aquel que dio su vida para darme a mí la vida eterna? Les invito a inclinar sus rostros y a acudir al trono de la gracia. Padre amado, en esta tarde nos postramos ante ti y te damos las gracias por esta salvación tan grande que hemos recibido por tu pura misericordia. Señor, gracias que a lo largo de los años tú has sido fiel. Oh Padre, tú has sido fiel. Tú has sido el que estableció esta iglesia. Tú has sido el que levantó a hombres y mujeres para que te sirvieran. Tú has sido, Señor, el que a lo largo de las pruebas, de las necesidades, de las tormentas y los vientos impetuosos, has mantenido esta luz alumbrando en Montevideo. Y queremos hoy darte a ti toda la gloria. Queremos, Señor, que tú seas honrado. Por eso nuestro corazón está lleno de solemnidad. Porque como hemos escuchado a través del coro, Cristo es Rey. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ante Él se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor. Pero en esta tarde te damos las gracias, porque Él también es el amado de nuestra alma. Y Padre, al abrir las Escrituras, te pido, como hemos venido rogándote, que tú hables a nuestro corazón. Tú que conoces los corazones. Te pido que tu Santo Espíritu obre con libertad en cada alma. Señor, aquellos que necesitan conocerte como Salvador personal, oh Padre, ten piedad de ellos. Haz que tu Santo Espíritu comunique las verdades de tu palabra para que crean y creyendo tengan vida. Te pido por mí, Señor, tómame en tus manos como instrumento. Dame palabra de libertad. Señor, haz tú la obra. Haz tú, Señor, la gloriosa obra de tu Evangelio para que te honremos a ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Templo Calvario. Siempre pensé que este era un nombre muy bonito para una iglesia. En España le llamamos a veces a las iglesias como la calle. Tal vez sería nuestra calle, pues la calle
o la iglesia de la calle Castellbisbal. Sin embargo, esta iglesia tiene un nombre interesante, Templo Calvario. ¿Pero hemos pensado alguna vez qué significa Templo Calvario? ¿Hemos pensado alguna vez qué es lo que tiene que ver los templos con la realidad que vivimos aquí? Les invito a abrir las Escrituras en dos pasajes encontrados en el libro de Hechos, Hechos 7 y versículo 44. Hechos 7 y versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual, recibido, hicieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Unos capítulos más adelante, el capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Hablando el apóstol dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo. Porque Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios, en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón, el cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Qué templo podemos edificar a Dios? Él que creó el universo y todo cuanto existe, que aún toda su creación no es capaz de contenerle. ¿Qué templo podemos levantar a Dios? Sin embargo, y de una forma tan sincera, tan real, desde los tiempos pasados, los hombres han intentado levantar un templo para Dios. Ayer hablamos del tabernáculo, ¿lo recuerdan? Dijimos cómo ese tabernáculo eran las sombras de lo porvenir. Era una clase objetiva de lo que el Señor Jesucristo un día haría por nosotros. Cómo Él tomaría forma humana, cómo Él sería el sacrificio. Años más tarde, el rey David tuvo en su corazón un gran deseo. Vio aquella tienda, era una tienda hecha de pieles de animales. Y el rey David dijo, yo vivo en un palacio, yo quiero hacer algo para Dios. ¿Verdad que este era un buen deseo? Era un deseo sincero. Y él empezó a recopilar los instrumentos y los materiales. Y Dios tuvo a bien que su hijo Salomón levantara un gran templo. De hecho, era una de las maravillas del mundo antiguo. Oro, ciprés, maderas preciadas habían sido puestas en ese templo. Y de una manera gloriosa, tal vez igual que hoy, empezaron a preparar música especial y empezaron a preparar también
debía ser. Seguro que también había nervios. Seguro que el coro estaba temblando. A ver cómo vamos a hacerlo. No estoy seguro si habían aparatos como esos que hay por ahí, computadoras y todo eso. Pero qué alegría, ¿verdad? Y Dios tuvo a bien manifestar su gloria en aquella casa que los hombres le habían creado. Es un buen deseo. Es un buen deseo. Pero a la vez, muchas veces el hombre, en su deseo de edificar una casa para Dios, olvida al Dios de la casa. En el deseo de edificar un templo para adorar, olvidan al Dios que adoran. De hecho, los templos en la antigüedad, empezando en Atenas, son templos que hoy manifiestan pura ruina. Olvidaron el propósito para los cuales fueron creados. Creo recordar que compartí con ustedes la historia del Taj Mahal. Es una historia de un palacio mayormente hecho de mármol puro, ahí en la India. Y es una historia muy interesante y a la vez triste. Existió un gran rey, rico y poderoso, enamorado de una doncella. Pero en su amor esa doncella murió. La tristeza llenó el corazón de este rey. Él pensó que debía hacer algo muy especial para aquella persona que tanto había amado. Y de esta manera el rey dijo: voy a construir la tumba más hermosa que jamás ha existido. Y empezó a construir el palacio del Taj Mahal. Meses, años pasaron y ese edificio fue levantándose con todo su esplendor y toda su gloria. ¡Qué hermoso era verlo! El rey estaba realmente encantado de todo lo que había alrededor. Y mientras una tarde paseaba contemplando cómo iba la construcción, encontró ahí una caja polvorienta, una caja vieja, le dio una patada y dijo: saquen esto de aquí, estorba. Y así lo hicieron. Por fin la obra fue terminada. Y cuando todo estaba a punto para la inauguración, el rey se acercó con tristeza y dijo: el edificio está terminado. Pero ¿dónde está aquella que amaba mi alma? ¿Dónde está la tumba para la cual he construido este gran edificio? Los siervos no querían responder. Pero uno de los valientes dijo: rey, usted nos dio órdenes que la retirásemos de aquí porque le estorbaba. ¿Recuerda aquella caja grande? Allí estaba su amada. ¿Podéis imaginarlo cómo rompió el corazón del rey? Pero ¿cuántas veces nosotros creyentes nos comportamos igual con el Señor? Somos salvos, somos redimidos, empezamos a servir al Señor, empezamos a dedicar tiempo para ir a su casa y alabarle, empezamos a dedicar tiempo para estar bien ocupados en las cosas del Señor, y de repente un día olvidamos el por qué lo estamos haciendo. Olvidamos la realidad de aquel que ama nuestra alma. Y de esta manera, como aquella tsunamita en el libro del Cantar de los Cantares, decimos: ¡ay de mí! Me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. Olvidamos al amado de nuestra alma. Y queridos hermanos, aquí en Templo Calvario, si hay una carga que debemos tener hoy, es no olvidar a aquel que ama nuestra alma. Él ha sido nuestra visión, Él ha sido nuestro esmero, nuestro deseo. Él nos ha dado fuerzas cuando estábamos cansados, Él nos ha sostenido en los momentos de debilidad. Él es el amado de nuestra alma. No lo olvidemos. No permitan que el hacer y el deshacer, el buscar y el correr, nos hagan perder la visión gloriosa de aquel que lo dio todo por nosotros. El templo mayor que podemos dar al Señor es nuestra vida, nuestra adoración. Aquel que no puede un edificio mantenerlo, nos dice en el libro de Isaías que aún Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu.
arruinado del templo en Jerusalén, ¿lo recuerdan? Es bien triste, bien triste. En el año 605 antes del Señor Jesucristo, el emperador Nabucodonosor con sus ejércitos entraron en Jerusalén. Destruyeron la ciudad, la quemaron a fuego, los muros cayeron y el templo prendió en llamas. Había dado el rey órdenes directas que aquel templo fuera guardado, pero nada quedó en pie. Abran las Biblias, por favor, en Lamentaciones 1 y versículo 12. Lamentaciones 1:12. El profeta Jeremías escribió este libro para narrar de una forma poética la destrucción de Jerusalén y de lo más hermoso de aquel lugar. En el versículo 12 nos dicen estas palabras: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Jerusalén cayó. ¿Pueden imaginar una ciudad destruida? Meses atrás vimos todos en los medios de comunicación el gran terremoto de la ciudad de Haití. Todo destruido. ¿Pueden darse una imagen de cómo estaba esta ciudad? Toda destruida. Y aquellos que pasaban por delante de la ciudad decían: conmueve verla. ¡Qué tristeza! Amados míos, todos los templos humanos caen. La arqueología se dedica a estudiar aquello que cayó. Sin embargo, los hombres buscan templos para adorar a dioses falsos y romper el corazón. Hace unas horas escuché a gente chillar. Parecían que estaban muy contentos. Yo pregunté a alguien: ¿qué está pasando aquí? ¿Hay una revolución en Montevideo? ¿Qué pasa? Luego me dijeron que el Peñarol estaba jugando. ¿Bien? Muchos han ido a ese templo este día de hoy, dando su espalda a Dios. No han querido adorar al Señor. No han querido estar aquí en esta tarde con nosotros. Qué triste, ¿verdad? No nos conmueve. Está igual. Jerusalén fue destruida y el monte Moriah, donde estaba el templo, perdió todo su esplendor. Aquellos que pasaban por ahí delante solo veían otro monte que llamaba la atención. Un monte extraño, con unas cuevas cuya forma parecía la forma de una carabela. A ese monte le llamaron Gólgota, el monte de la calavera. Muchos se acercaron a él y ese monte Gólgota se convirtió en un lugar de castigo y de sufrimiento. En un lugar donde la ciudad había sido destruida y solamente se veía ese Gólgota, ese monte de la calavera. Su forma de cráneo explicaba el uso para ese lugar. Y una vez más, en un monte, encontramos la historia más preciosa que jamás se haya escrito. Abramos la Biblia en Mateo, capítulo 27. Y el Hijo de Dios desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
Algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: Elías llama a este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Amados míos, el templo que jamás se ha construido, el más hermoso jamás levantado en esta tierra, fue el templo del Señor Jesucristo. Cuando Él tomó forma humana, siendo el Dios del universo, se anonadó a sí mismo, tomó forma de hombre y hallado en la condición de hombre, murió en una cruz maldita. Los hombres levantan templos, pero olvidan al Dios del templo. Salomón levantó un templo con todo su esplendor, y cuando la gente lo veía, el Jeremías nos dice: ¿no os conmueve? Pero hoy en día, cuando las personas ven a la cruz de Jesucristo, no les conmueve. No os conmueve. Mirad al Gólgota. Mirad el monte de la calavera. Mirad a aquella cruz donde el Hijo de Dios fue muerto por nuestros delitos y por nuestros pecados. No os conmueve. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. No os conmueve. Mirad aquel Jesús, aquel varón, como nos decía en el libro de Hechos, rechazado por los hombres, humillado a lo sumo, golpeado hasta el extremo, escupido en el rostro, maldecido por todos. Contempladle, porque Él lo hizo por ti. No os conmueve. No hay dolor como el dolor que vino a Cristo. No hay mayor dolor que Él. Sé que se hizo una vez una película, Mel Gibson intentó mostrar todo el sufrimiento de Jesucristo. Llegó corto. El mayor dolor de nuestro amado Salvador fue cuando Él clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué la bendita Trinidad sufrió esa separación en el seno eterno de su sustancia? Lo hizo por nosotros. Los hizo porque nos amaba. ¿Entendéis ahora por qué he dicho: no hay templo que podamos levantar como el templo de Jesucristo? El templo levantado en el Calvario. Es el templo donde todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña debe acudir. Y ahí empieza nuestra vida de adoración. Oh hombre que escuchas, si aún no conoces a Jesús como Salvador personal, hoy te imploro, hoy te suplico que veas la cruz. Mira la cruz y sé salvo. Ven a la cruz y edifica tu vida sobre ese altar que fue el Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. Él es nuestro Señor. En el día del ardiente furor de la ira del Dios Todopoderoso, cuando Jesús cargó en su cuerpo sobre su cuerpo en el madero tu pecado y mi pecado, ese día el Padre mostró su ira. Que la Biblia es clara: la paga del pecado es muerte, y Dios es un Dios justo. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Esto es lo que aquí predicamos en esta iglesia, Templo Calvario. Que todo hombre pueda creer que Jesús es el Señor, y que su vida pueda contar para la eternidad. ¿De qué habrá servido que asistas al 50 aniversario de esta iglesia?
si vuelves a tu hogar vacío, sin la esperanza que hay en Cristo. Mira la cruz. Mira la cruz. Pero un momento. Miren el versículo, capítulo 28. Versículo 5, muy cerquita del lugar donde hemos leído. Unas horas más tarde lo pusieron en un sepulcro nuevo. Unas mujeres fueron a poder ponerle algo de aroma, especies aromáticas. No lo encontraron. Encontraron a un ángel. Versículo 5. Respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Escuchen estas palabras. No está aquí, porque ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. Hay hombres y mujeres que piensan que Jesús está en la cruz. No está aquí. Él fue puesto en una tumba, y hay hombres y mujeres que piensan que Él está todavía en la tumba, pero no está allí. Él ha resucitado. Hay hombres y mujeres que piensan que Jesús es todavía un niñito puesto ahí en el pesebre. No está ahí. ¿Dónde está pues nuestro Señor? ¿Dónde está aquel que ama nuestra alma? ¿Dónde está aquel por el cual hemos vivido y tenemos vida? Oh, amados, alzad vuestros ojos, mirad al cielo, contemplad la hermosura de aquel que se sentó a la diestra del Padre y que ahora intercede por nosotros. No está en la tumba, no está en la cruz, no está en el pesebre, está al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Amados, este es nuestro Señor, y su invitación a nosotros es que hoy nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, que podamos entrar a través de ese camino nuevo y vivo que Él ha abierto por su misericordia. Oh, amados, que ese sea el latir de esta iglesia por los años que vengan, que este sea el latir de cada predicador que sube a este púlpito, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Es Él, hermanos, es Él, es el Jesús de Nazaret. Es el que descendió de los cielos, es el que dio su vida por nosotros. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es Él. Ese debe ser el latir de nuestra alma. Nadie apaga el fuego de vuestros corazones. Si el Señor no viene pronto, tal vez 50 años más nos esperan para servirle. Nunca saquen sus ojos de Él, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro templo, Él es nuestro amado. Quiera Dios bendecirles abundantemente y hallarnos fieles cuando Él venga, para que por toda la eternidad y cada uno de nosotros digamos, como hemos escuchado en ese coro: Él es el Rey. Vamos a orar. Padre, nos conmueve pensar lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Tal vez hombres y mujeres pasen delante de esa cruz y rían y se burlen a las mismas burlas que sonaron en el monte Gólgota, siguen sonando en las calles de Barcelona y en las calles de Montevideo. Las mismas burlas. Pero Señor, gracias que su tumba está vacía. Gracias, Señor, que no hemos creído en una falsa filosofía, en un falso Dios. Gracias que no hemos venido a adorar en un templo vacío, sino estás tú con nosotros. Por eso hoy, Señor, con humildad te rogamos que tú sigas bendiciendo esta iglesia. Que tú, Señor, realmente la establezcas como luz en medio de la oscuridad. Y, Padre, nos ayudes a cada uno como siervos a serte fieles, a no olvidar a aquel que ama nuestra alma, para que así nos halles velando cuando tú regreses. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, cuánto te alabamos, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad que hemos tenido en estos días de recordar y presenciar, Señor, lo que ha sido tu obra
50 años. Y cuánto te alabamos por los recuerdos de tantos hermanos preciosos que ahora ya están en tu presencia, otros en distintos lugares en el mundo. Y cuánto te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho a través de la iglesia. Yo personalmente te agradezco, Señor, por la riqueza de enseñanza, el desafío para servirte, la bendición, Señor, de conocer lo que es la vida cristiana verdadera, esa devoción, ese agradecimiento permanente por tus dones, por tus bondades, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por nuestro hermano que ha venido de tan lejos para traer tu palabra. Bendícelo a él y su esposa, que esta visita puedan dejar, Señor, una gran bendición, un desafío para su vida y su ministerio en el futuro. Y nosotros también, Señor, como dice tu palabra, teniendo en derredor tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acepta y corramos la carrera que tenemos por delante. Te alabamos, te damos gracias, bendice este tiempo, úsalo para tu gloria, que te lo pedimos con toda confianza, en el nombre del Señor Jesús. Last night it was so good to hear Ursula give the presentation. Fue tan buena noche de escuchar a Úrsula dar la presentación Some of the history of the building of the church. y algo de la historia de la edificación de la iglesia. As a representative of one of the longest serving missionaries here in Como Uruguay. una representante de uno de los misioneros de más tiempo en el Uruguay. And it was so good to see Samuel Lopez last night. Fue tan bueno ver a Samuel López anoche. I believe he's the oldest surviving pastor of this church. Creo que es el último pastor que sobrevive que ha predicado en esta iglesia. And if I understood right, Si entiendo bien, there was a greeting from George Jensen and Marilyn Jensen. saludos de Jorge y Marilyn Jensen. And of course, my father is the older surviving director of the mission. Por supuesto, mi padre es el director que supervisa la misión. And with all those distinguished people, Y con toda esa gente distinguida, and Pastor Garoni here as well, y como también acá el pastor Garroni, a distinguished pastor, fue el pastor distinguido. I feel very humbled to have the opportunity to give greetings. Y me siento muy humillado realmente de tener la oportunidad de dar los saludos. As the director of the mission, Como director de la misión, this church has meant a great deal to me and to the mission. esta iglesia ha significado mucho para mí y para la misión. This is where the Bible Institute was, and still is. Aquí es donde estuvo el Instituto Bíblico y aún está. So many of the ministries of the mission began here. Y tantos de los ministerios de la misión empezaron aquí. And so it's been such a vital part of the work of Así que ha sido una parte tan vital de la obra. Misión Evangélica del Uruguay and also EMU International. De la misión evangélica del Uruguay y también hemos que decir misión internacional. And I don't know if Pastor's going to read all the greetings in the future from other people from the United States. Yo no sé si el pastor en el futuro va a leer todos los saludos que vienen de Estados Unidos, Of those who are connected with EMU International. de aquellos que habían sido conectados o están conectados con la misión internacional. But I want to give you their warm greetings Pero yo quiero darles a ustedes sus calurosos and saludos the joy that they have that this church has reached this milestone. y el gozo que tienen ellos de ver cómo esta iglesia realmente es como una piedra angular. Now, that's from the director. Bueno, esto viene del director. Now I want to speak as
church, Ahora quiero hablar como un amigo de esta iglesia, who was a friend before I was ever the director, que fui amigo mucho antes de ser director before I was ever a missionary. y aún bastante antes de ser misionero yo. Having first come here in 1973, La primera vez que vino para aquí al Uruguay fue en 1973 knew all the pastors, y ahí llegué a conocer a todos los pastores and many of you who are here tonight. y muchos de ustedes que están aquí en esta noche. This is the first church I would always attend when I came to Uruguay. Esta era la primera iglesia que siempre asistía cuando venía al Uruguay. It was never discussed where I would go to church. It was Calvary Temple. Bueno, nunca se hablaba de a qué iglesia iba a ir. Era Templo Calvario. I love our other churches, Yo amo a las demás iglesias, but this has always been my church in Uruguay. pero esta siempre ha sido mi iglesia en Uruguay, As on a personal basis. sobre una base personal. I know you people better than I know the people in any other church. Porque yo conozco mejor a ustedes de lo que yo conozco a cualquier otra persona en las demás iglesias. And I just want to express from my wife and I how thrilled we are to be here with you. Y yo quería meramente expresar en el nombre de mi esposa y mío de qué entusiasmados, emocionados estamos de poder estar aquí. And share in this wonderful occasion. Y ciertamente es una ocasión maravillosa. And we also want to thank you Y también queremos darle las gracias who prepared everything for the celebration. a los que han preparado todas las cosas para esta You celebración. have done a fantastic job. Ustedes han hecho un trabajo fantástico. It was a good testimony to the Lord. Fue un buen testimonio para el Señor, It was a good testimony for Calvary Temple. un buen testimonio para Templo It Calvario was a great testimony for Mayu as well. y un gran testimonio para la misión evangélica I del want to Uruguay thank también. you for that. Y yo quiero darles las gracias por ello. And I trust that, I know that if the Lord has allowed Y yo sé si el Señor ha permitido Paul and Ma Dayball de que Pa y Madero and Pastor Baglietto y Pastor Barleto, to know what is happening here this weekend, Uruguay, to know what is happening here this si weekend. ellos supieran lo que está pasando aquí en este fin de semana, I know there's extra rejoicing in heaven, yo sé que habría un regocijo extra allí en los cielos. and I know that they would lift their voice in rejoicing with us. Y yo estoy seguro, ellos levantarían nuestra voz en regocijarnos junto con nosotros. If we don't join them in the next 50 years, Si nosotros no nos unimos a ellos en los próximos 50 años, I'm sure many of us will, but I was talking about the rapture. no, yo sé, muchos de nosotros sí vamos a ir, pero estoy pensando y hablando del I arrebatamiento. trust this church will still be a place where God is honored, Y yo confío que esta iglesia siga siendo un lugar donde Dios es the honrado gospel is preached, y donde el evangelio es predicado. and it is a beacon, like a lighthouse Y sea como un vehículo, realmente un faro for the gospel in Uruguay. para el evangelio en el Uruguay. Thank you very much. Muchas gracias. Como Adriana dijo en su testimonio, lentamente ella ha ido creciendo en los caminos del Señor. Yo diría pequeñitos pasos, pero seguros. Y hoy como iglesia
perfeccionar la